Hay una sala en Pasadena, California, donde un equipo de científicos trabaja cada día para evitar el fin de la civilización. No de manera metafórica, de manera literal y técnica. Su trabajo consiste en calcular trayectorias, en medir velocidades y masas, en determinar probabilidades de impacto, en actualizar listas de objetos que se mueven por el espacio en trayectorias que, si se confirman, harían que todo lo demás careciera de importancia. Se llaman a sí mismos defensores planetarios. Y la amenaza contra la que se defienden no es una potencia extranjera, no es una pandemia, no es el cambio climático, es el cosmos mismo. Son rocas. Rocas de hielo y silicato y metal que viajan a decenas de kilómetros por segundo por el espacio entre los planetas. Objetos que el sistema solar ha estado produciendo, moviendo y redistribuyendo desde hace 4.500 millones de años. Objetos que en ocasiones se cruzan con la órbita de la Tierra. Y cuando lo hacen, el resultado puede ser desde la rotura de ventanas en una ciudad rusa hasta la extinción del 75% de todas las especies de la Tierra. Eso ya ocurrió. No una vez, varias. El último gran impacto que cambió la historia del planeta ocurrió hace 66 millones de años y acabó con los dinosaurios no avianos. El próximo impacto mayor no tiene fecha conocida, pero está en algún lugar en el futuro. Y la única diferencia entre la humanidad y los dinosaurios es que nosotros tenemos telescopios. Y la capacidad de hacer algo al respecto, si empezamos con suficiente antelación. En los próximos minutos vas a entender exactamente cómo la humanidad busca los asteroides que pueden matarnos, cómo evalúa su peligrosidad y cómo planea desviarlos. Vas a entender el experimento más audaz que la historia de la defensa planetaria ha producido. La primera vez que la humanidad cambió deliberadamente la órbita de un cuerpo natural del sistema solar. Vas a entender por qué los asteroides que más nos preocupan no son los que más se parecen a las películas. Y al final vas a entender por qué el trabajo de los defensores planetarios no es ciencia ficción de alto presupuesto. Es la póliza de seguros más importante que la civilización humana ha contratado. Y todavía no la hemos pagado del todo. Solo lo esencial. El sistema solar tiene miles de millones de asteroides. La mayoría están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Una pequeña fracción tiene órbitas que se cruzan con la de la Tierra. Esos se llaman objetos cercanos a la Tierra. NEOs por sus siglas en inglés, Near Earth Objects. De entre todos los NEOs conocidos, los que tienen un diámetro superior a 140 metros, y cuya órbita los coloca a menos de 7,5 millones de kilómetros de la órbita terrestre, se clasifican como asteroides potencialmente peligrosos, PHAS. Actualmente se conocen más de 2.000. Y los que se conocen son solo una fracción de los que existen. El trabajo de los defensores planetarios es encontrar todos los demás, calcular sus trayectorias, y si alguno apunta a la Tierra, decidir qué hacer. Ese trabajo ya empezó, y ya tuvo su primer gran éxito. Para entender por qué la defensa planetaria existe y por qué importa con la urgencia que tiene, necesitas entender lo que un asteroide grande puede hacer. No en términos abstractos de megatones y cráteres, en términos de lo que le hace a un planeta con vida. Hace 66 millones de años, un objeto de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro entró en la atmósfera terrestre sobre lo que hoy es la península de Yucatán, en México. No lo vio venir ningún ser vivo lo suficientemente complejo como para entender lo que estaba pasando. No había ningún instrumento para medirlo. No había ningún sistema de alerta. El objeto entró en la atmósfera a aproximadamente 20 kilómetros por segundo. En el tiempo que tardas en leer esta frase,
ya había cruzado la atmósfera completa. El impacto liberó una energía equivalente a entre 100 y 300 millones de bombas de hidrógeno. 1 billón de toneladas de roca y sedimento marino fueron vaporizados y lanzados al espacio y a la atmósfera superior. La temperatura en un radio de cientos de kilómetros del impacto superó los 10.000 grados. El material lanzado al espacio volvió a entrar en la atmósfera a escala global durante las siguientes horas, calentando la atmósfera superior a temperaturas que incendiaron bosques en prácticamente toda la superficie del planeta. El ejecta, los fragmentos lanzados al espacio y redistribuidos globalmente, bloqueó la luz solar durante meses. Las temperaturas cayeron globalmente. La fotosíntesis se interrumpió durante el tiempo suficiente para colapsar la mayoría de las cadenas alimentarias. El resultado fue la extinción del 75% de todas las especies de la Tierra, incluyendo los dinosaurios no avianos que llevaban dominando el planeta durante 165 millones de años. Ese evento se llama el Impacto Chicxulub, por la localidad mexicana más cercana al cráter. El cráter resultante tiene 180 kilómetros de diámetro. Está enterrado bajo sedimentos oceánicos y terrestres. Invisible desde la superficie, pero perfectamente visible en los mapas gravimétricos que miden las variaciones de la gravedad de la Tierra. Un anillo perfectamente circular de anomalías gravitacionales que es la cicatriz más grande y más antigua que ningún evento humano ha dejado en el planeta. La lección del Chicxulub es simple y contundente. El cosmos produce objetos que pueden acabar con la civilización de la misma manera que acabó con los dinosaurios, sin que importe cuánto tiempo lleve esa civilización existiendo, sin que importe cuán avanzada sea tecnológicamente, sin que importe que haya construido ciudades, arte, ciencia, sistemas políticos, redes de comunicación globales. Un objeto suficientemente grande, viajando a la velocidad correcta en la trayectoria correcta, borra todo eso en horas. Esa es la razón por la que la defensa planetaria existe. Pero el Chicxulub también enseñó algo adicional que los astrónomos tardaron décadas en convertir en programa operativo. Los objetos del tamaño del Chicxulub son raros. Se estima que impactos de esa magnitud ocurren en la Tierra con una frecuencia de una vez cada 100 millones de años. Eso no significa que no ocurran. Significa que son estadísticamente improbables en el horizonte de tiempo de una civilización. Los objetos que son más pequeños pero todavía catastróficos son mucho más frecuentes. Un asteroide de 1 kilómetro de diámetro impacta la Tierra con una frecuencia estadística de aproximadamente una vez cada 500.000 años. Un objeto así no extingue la civilización humana, pero puede devastar una región del tamaño de un continente, lanzar suficiente material a la atmósfera para producir un invierno de impacto de años de duración, y colapsar la agricultura global durante el tiempo suficiente para que la hambruna maten a gran parte de la población humana. Un asteroide de 140 metros, que es el umbral de peligrosidad que la NASA usa en sus clasificaciones, tiene la energía equivalente a varias veces el arsenal nuclear de los Estados Unidos. Un objeto de ese tamaño impacta la Tierra con una frecuencia estadística de aproximadamente una vez cada 10.000 a 20.000 años. Lo suficientemente frecuente para que sea un riesgo real en la escala de tiempo de la civilización humana. Lo suficientemente raro para que ninguna generación lo haya experimentado directamente en tiempos históricos. Pero los geólogos y los arqueólogos saben que ha ocurrido. El cráter Barringer en Arizona, de 1,2 kilómetros de diámetro, fue producido por un asteroide de hierro de aproximadamente 50 metros de diámetro hace unos 50.000 años. La energía del impacto fue de aproximadamente 10 megatones, equivalente a la bomba termonuclear más potente que Estados Unidos ha probado.
El impacto vaporizó completamente el asteroide y excavó un cráter de más de 170 metros de profundidad. Si ese mismo impacto ocurriera hoy sobre una ciudad densamente poblada, las víctimas serían de centenas de miles o millones de personas, dependiendo del tamaño de la ciudad. Y ese es un objeto de 50 metros. El umbral de los 140 metros es casi 9 veces mayor en diámetro, lo que significa más de 700 veces mayor en volumen y en masa. La energía del impacto escala con el cubo del diámetro. Los números son aterradores. Y son la razón por la que un grupo de astrónomos, físicos e ingenieros en todo el mundo decidió hace décadas que encontrar estos objetos, rastrear sus órbitas y desarrollar la capacidad de desviarlos era una de las inversiones más importantes que la humanidad podía hacer. No la más urgente en términos de probabilidad anual, pero sí la más importante en términos de consecuencias potenciales por dólar invertido. Un programa global de defensa planetaria que cuesta miles de millones de dólares a lo largo de décadas es, en términos de análisis de riesgo, una de las mejores inversiones que la civilización puede hacer. Porque si funciona, puede literalmente salvar todo. Y si no lo hacemos, y llegamos tarde, no hay segunda oportunidad. El impacto Chicxulub es prehistoria, una abstracción geológica. Pero hay dos eventos mucho más recientes que demuestran que los asteroides no son una amenaza teórica de manual de ciencia. Son objetos que han impactado la Tierra en tiempos históricos modernos. Y ambos demostraron algo que los defensores planetarios llevan décadas intentando comunicar con suficiente fuerza. La amenaza no está solo en los objetos grandes que podemos ver venir. Está también en los objetos medianos que llegan sin que nadie los haya detectado. El 30 de junio de 1908, a las 7:17 de la mañana, una explosión de intensidad incomparable devastó la taiga siberiana cerca del río Tunguska Piedregoso. La explosión no fue en el suelo, fue en el aire, a mí me dieron aproximadamente 8 a 10 kilómetros de altura. El objeto, un asteroide o cometa de entre 50 y 80 metros de diámetro, fue comprimido y calentado por la atmósfera hasta que la presión superó su resistencia estructural y explotó en lo que los físicos llaman un estallido aéreo. La energía liberada fue de entre 10 y 15 megatones, aproximadamente 1000 veces la bomba de Hiroshima. La onda de choque derribó árboles en un área de 2000 kilómetros cuadrados. En el epicentro, los árboles estaban en pie pero sin ramas, indicando que la onda de choque vino directamente desde arriba. A 60 kilómetros de distancia, personas que estaban sentadas en sus porches fueron lanzadas al suelo por la onda de presión. Los observatorios sísmicos de todo el mundo registraron las ondas generadas por el evento. Y sin embargo, en 1908, el mundo apenas se enteró. La región era tan remota que las primeras expediciones científicas no llegaron hasta 1927, 19 años después del evento. No hubo víctimas confirmadas, aunque hay testimonios de personas y animales afectados. La razón de la baja mortalidad fue pura suerte geográfica. El evento de Tunguska ocurrió sobre uno de los territorios más despoblados del mundo. Si el mismo objeto hubiera entrado en la atmósfera 3 horas más tarde, en su trayectoria orbital, habría explotado sobre Moscú. Esa no es especulación dramática para una presentación. Eso es la física orbital aplicada a un evento histórico real. El mundo tuvo suerte en 1908. No supo que tuvo suerte hasta mucho después. El 15 de febrero de 2013, a las 9:20 de la mañana hora local, los habitantes de la región de Chelyabinsk en Rusia vieron algo brillar en el cielo con una intensidad mayor que el Sol. Un asteroide de aproximadamente 20 metros de diámetro
viajando a 19 kilómetros por segundo, entró en la atmósfera y produjo un estallido aéreo a 23 kilómetros de altura. La energía liberada fue de aproximadamente 500 kilotones. 30 veces la bomba de Hiroshima. La onda de presión llegó a la superficie varios minutos después del destello luminoso. Eso es importante. Primero vieron la luz. Luego esperaron. Y luego, cuando muchos ya se habían asomado a las ventanas para ver qué había pasado, llegó la onda de choque. Las ventanas de miles de edificios en un área de varias ciudades estallaron hacia adentro. El vidrio roto fue el principal mecanismo de lesión. Más de 1.500 personas fueron heridas, en su mayoría por cortes de vidrio. Varios edificios sufrieron daños estructurales. Y todo eso de un objeto de solo 20 metros. Un objeto que ningún sistema de vigilancia detectó antes del impacto. Ninguno. No porque los sistemas fallaran, sino porque en 2013 los sistemas de detección de objetos cercanos a la Tierra no tenían la capacidad de detectar objetos tan pequeños con suficiente antelación. El asteroide de Chelyabinsk llegó sin aviso. Esas dos historias, Tunguska en 1908 y Chelyabinsk en 2013, son las razones más poderosas para tomar en serio la defensa planetaria. No porque sean extinciones masivas, sino porque demuestran que los objetos medianos, los que están por debajo del umbral de los 140 metros que los programas de vigilancia priorizan, son frecuentes, son impredecibles con los sistemas actuales, y pueden causar daños devastadores incluso sin llegar al suelo. Y si la próxima vez el objeto tiene 50 metros en lugar de 20, o si llega sobre una ciudad densamente poblada en lugar de una región industrial remota de Siberia, las consecuencias serán incomparablemente más graves. El evento de Chelyabinsk tuvo otra consecuencia que los defensores planetarios encontraron especialmente perturbadora. Ese mismo día, el 15 de febrero de 2013, la humanidad estaba observando atentamente el cielo porque otro asteroide, el 2012 de A14, de 45 metros de diámetro, iba a pasar a solo 27.700 kilómetros de la Tierra, la aproximación más cercana de un objeto de ese tamaño jamás registrada de antemano. El mundo astronómico tenía todos sus telescopios apuntados al cielo ese día. Y aún así, nadie vio venir a Chelyabinsk, porque venía desde una dirección diferente. Desde el lado del Sol, donde los telescopios terrestres no pueden mirar sin cegarse. Esa lección, que los objetos que más nos amenazan pueden ser invisibles para la vigilancia terrestre, porque vienen desde la dirección del Sol, es una de las que motivó el desarrollo de sistemas de vigilancia basados en el espacio. Si quieres ver todos los asteroides peligrosos, no puedes hacerlo solo desde la Tierra. Necesitas poner detectores en el espacio, en posiciones donde el Sol no sea un obstáculo. Eso está en desarrollo, pero todavía no está completamente desplegado. Mientras tanto, los objetos como el de Chelyabinsk siguen siendo capaces de llegar sin que los veamos venir. La búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra es uno de los programas científicos más peculiares de la astronomía moderna, no porque sea difícil en términos de física teórica, sino porque requiere algo que la astronomía de objetos lejanos no necesita en la misma medida: la cobertura sistemática y persistente del cielo completo. Para detectar una galaxia lejana o una nebulosa, puedes apuntar un telescopio a una región específica del cielo y estudiarla durante el tiempo que quieras. Para encontrar asteroides peligrosos, necesitas cubrir todo el cielo observable repetidamente, noche tras noche, año tras año, comparando imágenes para encontrar los puntos de luz que se mueven, porque los asteroides se revelan por su movimiento. En una imagen del cielo nocturno, las estrellas están fijas. El asteroide es el punto que en la imagen de ayer estaba aquí, y en la imagen de hoy está un poco más allá.
Esa diferencia de posición, combinada con el tiempo transcurrido entre las dos imágenes, da la velocidad angular del asteroide en el cielo. Y esa velocidad angular, combinada con modelos orbitales, permite calcular la trayectoria del objeto. Los programas de búsqueda de asteroides operan con esa lógica desde finales de los años 90. El programa Catalina Sky Survey, basado en el observatorio Bigelow Station en Arizona, es el más productivo de los programas de búsqueda actuales. Ha descubierto más asteroides cercanos a la Tierra que cualquier otro programa en la historia. El Pan-STARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, en Haleakala, Hawái, opera 2 telescopios que escanean el cielo con una cámara de 1400 megapíxeles que puede cubrir grandes áreas del cielo con alta sensibilidad en cada exposición. El programa ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, de la Universidad de Hawái, opera 4 telescopios en Chile, Sudáfrica, Hawái y España, y está diseñado específicamente para detectar objetos pequeños que se aproximan a la Tierra con un aviso de días o semanas, que es el máximo que se puede conseguir para objetos de menos de 50 metros. Todos esos programas, más los proyectos de menor escala de decenas de observatorios en todo el mundo que contribuyen a la vigilancia del cielo, alimentan una base de datos central. La base de datos está en el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, operado por el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, JPL, en Pasadena. Esa es la sala donde trabajan los defensores planetarios. Cuando un asteroide nuevo es detectado, los datos llegan al CNEOS. Los astrónomos de guardia calculan la órbita con los datos disponibles. Y el sistema automático, un programa llamado Sentry, compara esa órbita con las órbitas de la Tierra para los próximos 100 años y determina si hay alguna posibilidad de impacto. Si hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, el objeto entra en una lista de seguimiento. Y los telescopios de todo el mundo son alertados para que recopilen más observaciones. Porque la clave de la evaluación de riesgos no es una sola observación, es la acumulación de observaciones a lo largo del tiempo que va refinando progresivamente la órbita calculada, hasta que la incertidumbre es lo suficientemente pequeña para determinar si hay o no hay riesgo real. La historia de la mayoría de los asteroides que inicialmente parecen preocupantes tiene el mismo final. Se detecta el objeto. Se calcula una órbita preliminar con incertidumbre grande. Esa órbita incluye, entre los escenarios posibles, algunos en que el objeto impacta la Tierra. La probabilidad de impacto puede ser de 1 en 100, de 1 en 1000, o incluso mayor en los primeros momentos. Eso genera titulares de noticias. Luego se obtienen más observaciones. La incertidumbre de la órbita se reduce. Y en la inmensa mayoría de los casos, la trayectoria refinada excluye todos los escenarios de impacto. El objeto pasará a una distancia segura. Eso se llama la zona de eliminación. Cuando se añaden observaciones suficientes, la mayoría de los candidatos a impacto son eliminados de la lista de preocupación. Pero no todos. El asteroide Apophis, descubierto en 2004, inicialmente mostró una probabilidad de impacto el 13 de abril de 2029 de aproximadamente 2,7%. Una de las probabilidades más altas que ningún objeto de tamaño significativo había registrado. Un 2,7% puede parecer pequeño. Para un asteroide de 370 metros de diámetro, un 2,7% de probabilidad de impacto es una emergencia planetaria. El mundo astronómico se concentró en Apophis. Más observaciones. Refinamiento de la órbita. La probabilidad de impacto en 2029 fue eliminada. Pero Apophis siguió en la lista porque hay otras aproximaciones potencialmente preocupantes en décadas posteriores. En 2020, análisis adicionales eliminaron también el riesgo de impacto en 2068. En 2029,
Apophis pasará a apenas 31.000 kilómetros de la Tierra, lo suficientemente cerca para ser visible a simple vista, lo suficientemente cerca para que la gravedad de la Tierra modifique ligeramente su trayectoria futura. Cuando eso ocurra, los astrónomos medirán con precisión extraordinaria cómo el paso cercano cambió la órbita de Apophis. Y esos datos permitirán calcular las probabilidades de impacto para las décadas siguientes con mucha mayor precisión. Apophis está, en la práctica, en la lista de seguimiento para los próximos 100 años. No porque haya riesgo identificado ahora, sino porque es lo suficientemente grande, lo suficientemente cercano y lo suficientemente conocido como para merecer atención continua. Y detrás de Apophis hay miles de objetos más pequeños y menos conocidos cuyas órbitas están siendo calculadas y refinadas continuamente. La búsqueda nunca termina, porque el universo no para de producir trayectorias nuevas. Cuando un asteroide es detectado y su órbita calculada indica alguna posibilidad de impacto, hay un problema que no es técnico, sino comunicacional. ¿Cómo le dices al mundo que hay un asteroide que puede impactar la Tierra, sin provocar pánico y al mismo tiempo sin minimizar la amenaza hasta el punto de que nadie tome medidas? Ese es el problema de comunicación de riesgo más difícil que ningún científico ha tenido que enfrentar. Y para resolverlo, se desarrollaron herramientas específicas. La primera es la escala de Torino. La escala de Torino fue propuesta en 1999, en una conferencia de la Unión Astronómica Internacional en Turín, Italia. Es una escala de 0 a 10. 0 significa que la probabilidad de impacto es 0 o tan baja que el objeto es irrelevante. 1 significa que hay una posibilidad de colisión que merece seguimiento, pero que es casi seguro que se eliminará con más observaciones. Los valores 2 a 4 corresponden a objetos que merecen seguimiento por parte de los astrónomos. Los valores 5 a 7 corresponden a amenazas que justifican la atención de los gobiernos y el inicio de planes de respuesta. Los valores 8, 9 y 10 corresponden a impactos seguros o prácticamente seguros, con energías que van desde el nivel regional hasta el nivel de extinción masiva. Desde que existe la escala de Torino, ningún objeto ha sido clasificado por encima del nivel 4. El nivel máximo jamás asignado fue un 4. Para el asteroide 99.942, Apophis en 2004, durante el breve periodo en que su probabilidad de impacto en 2029 era significativa. Ese nivel 4 fue rebajado a 0 cuando observaciones adicionales eliminaron el riesgo. La escala de Torino es la escala pública, la que se comunica a los medios y al público general. Pero los astrónomos también usan una escala más técnica y más precisa para su trabajo interno. La escala Palermo. La escala Palermo es una escala logarítmica que compara el riesgo de un objeto específico con el fondo de riesgo de impacto que existe continuamente para cualquier objeto del mismo tamaño a cualquier momento del tiempo. Un valor de 0 en la escala Palermo significa que el objeto específico tiene exactamente el mismo riesgo que el fondo de referencia. Valores positivos significan que el objeto es más peligroso que el fondo de referencia. Valores negativos significan que el objeto es menos peligroso que el fondo. En la práctica, los objetos que los astrónomos toman muy en serio suelen tener valores de Palermo entre -2 y 0. Los objetos con valores positivos son extremadamente raros. El hecho de que los objetos más preocupantes de las últimas décadas hayan tenido valores de Palermo moderados y hayan sido eliminados de la lista con más observaciones no significa que el sistema funciona perfectamente. Significa que hasta ahora hemos tenido suerte, o que los objetos que más deberían preocuparnos son todavía los que no hemos encontrado. Esa es la implicación más perturbadora de la situación actual de la vigilancia de asteroides. Los objetos que ya están en las listas,
que tienen órbitas calculadas y probabilidades de impacto monitorizadas, no son el mayor riesgo. El mayor riesgo es el objeto que todavía no hemos descubierto. Los astrónomos estiman que se ha descubierto aproximadamente el 40% de todos los asteroides potencialmente peligrosos de 140 metros o más. Eso es un avance enorme respecto a hace 20 años, cuando el porcentaje era de menos del 10%. Pero el 60% restante, más de 1000 objetos potencialmente peligrosos de tamaño significativo, está ahí fuera con órbitas que no conocemos. Algunos de ellos pueden tener trayectorias que los acerquen a la Tierra en las próximas décadas. No lo sabemos porque no los hemos encontrado todavía. Y no los encontraremos con la velocidad suficiente sin nuevos instrumentos. El Telescopio Espacial de Detección de Objetos Cercanos a la Tierra, NEO Surveyor, de la NASA, está diseñado para operar en el infrarrojo desde una posición cercana al punto de Lagrange L1, que está entre la Tierra y el Sol. Desde esa posición, con detectores infrarrojos que pueden detectar asteroides por el calor que emiten en lugar de solo por la luz que reflejan, el NEO Surveyor podría completar la mayor parte del catálogo de asteroides peligrosos de 140 metros o más en una década. Encontrar el 90% de todos los objetos peligrosos de ese tamaño es el objetivo legislativo que el Congreso de los Estados Unidos encargó a la NASA en 2005. 20 años después, ese objetivo no se ha cumplido. No porque los astrónomos no hayan trabajado, sino porque el financiamiento y los instrumentos necesarios han llegado más lentamente que el objetivo requería. El NEO Surveyor es el instrumento que puede finalmente alcanzar ese objetivo. Y en la escala del análisis de riesgo, el coste del NEO Surveyor, de aproximadamente $1.000 millones, es infinitesimalmente pequeño comparado con el coste de no detectar un asteroide peligroso a tiempo. El 26 de septiembre de 2022, a las 23:14 hora del este de los Estados Unidos, una nave espacial del tamaño de una nevera grande chocó contra un asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra. No fue un accidente. Fue el experimento más audaz que la defensa planetaria haya realizado jamás. Y cambió para siempre lo que sabemos sobre nuestra capacidad de protegernos del cosmos. La misión se llamó DART, Double Asteroid Redirection Test. Su objetivo era Dimorphos, una pequeña luna de entre 160 y 200 metros de diámetro que orbita el asteroide Didymos, de unos 800 metros de diámetro. El sistema Didymos-Dimorphos fue seleccionado por varias razones. Primero, no representa ningún riesgo para la Tierra. La trayectoria del sistema no cruza la órbita terrestre de manera amenazante. Segundo, el hecho de que Dimorphos orbite alrededor de Didymos permite medir el efecto del impacto de manera directa. Si el impacto cambia la velocidad de Dimorphos, el período orbital de Dimorphos alrededor de Didymos cambiará. Y ese cambio en el período orbital es medible desde la Tierra con telescopios ordinarios, observando cómo varía el brillo del sistema cuando Dimorphos pasa frente a Didymos o detrás de él. Tercero, el tamaño de Dimorphos, de unos 160 metros, es representativo de los asteroides de tamaño medio que son potencialmente peligrosos para ciudades o regiones. La nave DART fue lanzada en noviembre de 2021. Viajó 10 meses hacia el sistema Didymos. El 26 de septiembre de 2022, los últimos minutos antes del impacto, fueron retransmitidos en directo desde la NASA. Las imágenes de la cámara a bordo de DART, el instrumento Draco, mostraban el sistema Didymos acercándose. Primero Didymos, el asteroide mayor, visible como un punto brillante e irregular. Luego, a medida que la nave se acercaba, Dimorphos comenzó a distinguirse como un objeto separado. Y en los últimos momentos, la superficie de Dimorphos se llenó la pantalla. Roca gris irregular, cráteres pequeños, bloques de material de distintos tamaños, y luego la imagen desapareció. La señal de la nave cesó porque la nave ya no existía.
Había impactado a 6,1 kilómetros por segundo. En el centro de control de la misión en Johns Hopkins Applied Physics Laboratory en Laurel, Maryland, el equipo que había pasado años preparando ese momento estalló en aplausos y lágrimas. La nave había golpeado su objetivo. Pero el experimento real comenzaba entonces, porque el impacto solo era la mitad de la misión. La otra mitad era medir qué había pasado. ¿Había cambiado la órbita de Dimorphos? ¿Cuánto? El período orbital previo de Dimorphos alrededor de Didymos era de 11 horas y 55 minutos. La predicción de los modelos físicos más conservadores era que el impacto de DART cambiaría ese período en al menos 73 segundos. Los telescopios de todo el mundo se pusieron a medir. Usando la variación de brillo del sistema mientras Dimorphos transitaba frente a Didymos o detrás, los astrónomos calcularon el nuevo período orbital. El resultado fue espectacular. El período orbital de Dimorphos había cambiado en 33 minutos. 33 minutos. Casi 27 veces más de lo que los modelos más conservadores predecían. El cambio real fue de 32 minutos y 29 segundos en la primera medición, y fue refinado posteriormente. ¿Por qué tan grande? ¿Qué explicó que el efecto fuera tan superior a la predicción mínima? La respuesta está en la física del impacto. DART no solo transfirió su momentum al asteroide por la fuerza directa del choque. El impacto excavó material del interior de Dimorphos y lo expulsó en una nube de ejecta, fragmentos de roca lanzados al espacio. Ese ejecta, al salir disparado hacia atrás respecto a la dirección del impacto, funcionó como un propulsor natural adicional. Es el mismo principio que el de un cohete. Si expulsas masa en una dirección, el objeto se mueve en la dirección contraria. El ejecta de Dimorphos amplificó el cambio de velocidad producido por el impacto en un factor de varias veces. Eso es una buena noticia para la defensa planetaria. Significa que el impacto cinético es más eficaz de lo que los modelos más conservadores estimaban, porque los asteroides porosos con material suelto en la superficie producen un ejecta amplificador más intenso que los asteroides de roca sólida. Pero también es una razón adicional de por qué necesitamos entender mejor la estructura interna de los asteroides antes de poder predecir con precisión el efecto de un impacto. Dimorphos resultó ser un montón de escombros, no una roca sólida. Un objeto poroso, con material suelto en la superficie, que respondió al impacto de una manera que los modelos necesitan incorporar. La misión ERA de la ESA, que llegará al sistema Didymos-Dimorphos en 2026, está diseñada exactamente para responder esas preguntas. Medirá la masa de Dimorphos con precisión, su estructura interna, el cráter dejado por DART y la distribución del ejecta. Con esos datos, los modelos de impacto cinético serán calibrados con información real. Y la próxima vez que necesitemos usar ese método, si alguna vez llega, lo haremos con una comprensión mucho más completa de lo que va a ocurrir. DART demostró que podemos hacerlo. ERA aprenderá exactamente cómo lo hicimos. DART demostró que el impacto cinético funciona. Pero el impacto cinético no es la única herramienta disponible para la defensa planetaria. Y no es la más adecuada para todos los escenarios. Para entender por qué, necesitas entender que la eficacia de cualquier método de deflexión depende críticamente de un factor que no tiene nada que ver con la tecnología. El tiempo de aviso. El tiempo que transcurre entre el descubrimiento de que un asteroide va a impactar la Tierra y el momento del impacto. Con décadas de tiempo de aviso, incluso un pequeño cambio en la velocidad del asteroide, producido por cualquier método, es suficiente para que la trayectoria del asteroide diverga lo suficiente para que no impacte la Tierra. Con años de tiempo de aviso, necesitas más cambio de velocidad
y métodos más potentes. Con meses de tiempo de aviso, las opciones se reducen drásticamente. Con semanas de tiempo de aviso, solo quedan opciones extremas. Y con días de tiempo de aviso, probablemente no hay nada que hacer excepto evacuar las zonas en riesgo. Por eso, la detección temprana no es simplemente un componente de la defensa planetaria. Es el componente más importante. Sin tiempo de aviso suficiente, ninguna de las demás estrategias puede ser implementada. Pero asumiendo que tenemos tiempo suficiente, el arsenal de la humanidad incluye varias opciones distintas. La primera, y la que Dart demostró, es el impacto cinético. Una nave espacial viaja hacia el asteroide y choca contra él a alta velocidad, transfiriendo momentum y cambiando ligeramente la velocidad orbital del asteroide. El impacto cinético es la opción más sencilla desde el punto de vista de la ingeniería. No requiere propulsar la nave hasta el asteroide y luego frenar. Solo apuntar y acelerar. Su limitación es que el cambio de velocidad que puede producir en una sola misión es pequeño. Y para asteroides muy grandes o con muy poco tiempo de aviso, puede ser insuficiente. Para amplificar el efecto, se pueden enviar múltiples impactores secuenciales. DART fue la demostración de concepto. La siguiente misión, si alguna vez es necesaria en serio, podría ser múltiple. La segunda opción es el tractor gravitacional. El tractor gravitacional no toca el asteroide. Una nave lo suficientemente masiva orbita cerca del asteroide durante años o décadas. La atracción gravitacional entre la nave y el asteroide, aunque es mínima, actúa continuamente. Y la continuidad es la clave. Durante años de operación, ese pequeño tirón gravitacional acumula un cambio de velocidad en el asteroide que puede ser suficiente para desviar su trayectoria. Las ventajas del tractor gravitacional son que funciona en cualquier tipo de asteroide, independientemente de su composición, estructura o textura superficial. No importa si es una roca sólida o un montón de escombros. La gravedad funciona igual en ambos casos. Sus desventajas son que requiere una nave muy masiva y mucho tiempo. Para asteroides grandes, el tiempo necesario puede ser de décadas, lo que requiere que el descubrimiento ocurra con suficiente anticipación. Y mantener una nave en órbita cercana a un asteroide de manera estable durante años requiere una precisión en el control orbital que ninguna misión ha demostrado todavía a esa escala. La tercera opción es la ablación por láser. Un potente láser apuntado a la superficie del asteroide calienta el material superficial hasta vaporizarlo. El gas y el plasma que se expanden hacia afuera desde la superficie actúan como un propulsor natural. Si el láser se aplica continuamente desde el mismo lado del asteroide, el asteroide es propulsado lentamente en la dirección opuesta. La ablación por láser tiene ventajas teóricas significativas. Puede aplicarse de manera continua y progresiva, ajustando la intensidad y la dirección según sea necesario. La desventaja práctica es que los láseres de la potencia necesaria para producir un efecto significativo sobre un asteroide grande no existen todavía en el tamaño y con la eficiencia energética que una misión espacial requiere. La investigación en este campo avanza, pero la ablación por láser para defensa planetaria sigue siendo principalmente teórica. La cuarta opción, y la más controvertida, es la detonación nuclear. Un arma nuclear detonada en la superficie o en la superficie del asteroide, o a cierta distancia de él, puede en principio producir cambios de velocidad mucho mayores que cualquier opción mecánica. La energía disponible en una detonación nuclear es enormemente mayor que la de un impacto cinético. Hay dos variantes: la destrucción nuclear, donde el arma se detona en el interior del asteroide con el objetivo de fragmentarlo. La deflexión nuclear, donde el arma se detona en la superficie o a cierta distancia y la energía de la explosión produce vapor y plasma que propulsan el asteroide en una dirección diferente. La destrucción nuclear tiene un problema obvio.
Si fragmentas un asteroide grande en muchos trozos más pequeños, esos trozos pueden continuar en trayectorias similares al asteroide original. En lugar de un impacto catastrófico, podrías tener decenas o cientos de impactos más pequeños, pero todavía devastadores. La fragmentación sin eliminación completa puede empeorar el problema en lugar de resolverlo. La deflexión nuclear, en cambio, es potencialmente muy efectiva. Modelos teóricos sugieren que una sola detonación nuclear podría desviar asteroides de varios kilómetros de diámetro, incluso con tiempos de aviso relativamente cortos. Para los escenarios de tiempo de aviso más limitado, la deflexión nuclear puede ser la única opción capaz de producir el cambio de velocidad necesario. Los problemas prácticos y políticos son también significativos. El Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, de 1963, prohíbe las explosiones nucleares en el espacio. Una misión de deflexión nuclear requeriría una exención o una renegociación de ese tratado. Y llevar ojivas nucleares al espacio a bordo de naves espaciales genera preocupaciones de seguridad y de no proliferación que la comunidad internacional todavía no ha resuelto de manera satisfactoria. Pero los defensores planetarios son claros. Si un asteroide grande apunta a la Tierra con poco tiempo de aviso y la deflexión nuclear es la única opción que puede salvarnos, la política tiene que adaptarse a la física, no al revés. La quinta opción se llama pastor de haz de iones. Un satélite cercano al asteroide dispara un haz de iones, partículas cargadas aceleradas, contra la superficie del asteroide. La presión del haz de iones sobre la superficie produce una pequeña fuerza que empuja al asteroide. Al mismo tiempo, los iones que rebotan en el asteroide son expulsados en la dirección contraria, lo que impulsa reactivamente la nave en la dirección opuesta. Ajustando la dirección del haz y la posición de la nave, se puede controlar con precisión la dirección en que se empuja el asteroide. Es conceptualmente similar al tractor gravitacional en su filosofía de fuerza continua, pero de magnitud pequeña a lo largo del tiempo. Su ventaja sobre el tractor gravitacional es que puede ser más preciso en la dirección del empuje. Su desventaja es que la potencia de los sistemas de iones necesarios para afectar a asteroides grandes es todavía un desafío de ingeniería sin demostrar a la escala necesaria. Todas esas opciones tienen en común un requisito: tiempo. Décadas de tiempo de aviso permiten usar métodos suaves y continuos como el tractor gravitacional o la ablación por láser. Años permiten impactores cinéticos. Meses pueden requerir la deflexión nuclear. Y eso lleva de vuelta al único activo que la humanidad debe maximizar por encima de todo lo demás: la detección temprana. La defensa planetaria no es solo ciencia y tecnología. Es también política, diplomacia y gestión de crisis a escala global. Porque si alguna vez se confirma que un asteroide va a impactar la Tierra, la respuesta no puede ser la de un solo país. Tiene que ser la de toda la civilización. Un asteroide no tiene pasaporte. No respeta fronteras. No va a impactar solo el territorio de una nación específica. Y la decisión de qué hacer para desviarlo, cuándo hacerlo, y quién paga y quién opera la misión de deflexión, tiene que ser tomada de manera colectiva. Para ese fin existen dos estructuras de coordinación internacional que la comunidad de defensa planetaria ha construido en los últimos años. La primera es la Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAWN, por sus siglas en inglés. La IAWN es una red de agencias espaciales, observatorios y organismos de investigación de todo el mundo que comparten datos de detección de 1900 asteroides y coordinan sus esfuerzos de observación. Su función principal es asegurarse de que cuando se detecta un objeto potencialmente peligroso, la información llega a todas las partes relevantes de manera rápida y coordinada. La segunda es el Grupo Asesor para la Planificación de Misiones Espaciales, SMPAGE, también por sus siglas en inglés.
El SMPAG está formado por representantes de las principales agencias espaciales del mundo: NASA, ESA, JAXA, Roscosmos, la CNESA de China, ISRO de India y otros. Su función es desarrollar los protocolos y los marcos de toma de decisiones para una misión de deflexión en caso de que sea necesaria. ¿Qué umbral de probabilidad de impacto justifica el inicio de una misión de deflexión? ¿Quién tiene la autoridad para tomar esa decisión? ¿Cómo se financia y se opera la misión? ¿Qué pasa si el asteroide apunta a un país específico? ¿Ese país tiene algún derecho de veto sobre la misión de deflexión? Esas son preguntas que el SMPAG ha estado trabajando durante años. Y algunas de esas respuestas son más complejas de lo que parecen. El problema de la terminación, por ejemplo. Cuando una nave de deflexión cinética impacta un asteroide, el asteroide cambia su trayectoria. Si el impacto ocurre demasiado pronto, el asteroide puede ser desviado de su trayectoria original, que impactaría en el océano, a una nueva trayectoria que impacta sobre Tierra. O puede ser desviado de una trayectoria que impacta sobre un océano inhabitado a una trayectoria que impacta sobre un país diferente. Ese escenario, en que una misión de deflexión salva al mundo en general, pero crea daños en un país específico que no habrían ocurrido sin la deflexión, tiene implicaciones políticas y legales que el derecho internacional actual no está bien equipado para resolver. Hay también el problema del tiempo. Si hay 30 años de aviso, hay tiempo para debates políticos, negociaciones internacionales, pruebas de la tecnología, de deflexión, y múltiples intentos si el primero falla. Si hay 3 años de aviso, hay que tomar decisiones rápidas con mucha menos información y mucho menos margen de error. Y si hay 3 meses de aviso, el tiempo para la deliberación política es prácticamente inexistente. Los defensores planetarios han realizado varias simulaciones de estos escenarios, llamadas Juegos de Guerra de Asteroides. En 2021, una simulación llevada a cabo durante la Conferencia de Defensa Planetaria en Viena planteó el siguiente escenario. Un asteroide de 35 metros es detectado 6 meses antes del impacto, con una trayectoria que lleva a Europa Central. Los participantes, que incluían representantes de agencias espaciales, científicos, gestores de emergencias y funcionarios gubernamentales, tenían que determinar qué opciones había y qué decisiones se podían tomar en ese tiempo. La conclusión fue perturbadora. Con 6 meses de aviso para un objeto de 35 metros, no hay tecnología disponible actualmente que pueda desviar el asteroide a tiempo. La única opción realista sería la evacuación de las zonas en riesgo. Para un objeto de ese tamaño, la evacuación podría proteger a la mayoría de la población si se ejecuta con suficiente eficiencia. Pero ese escenario asume que el mundo tiene 6 meses de aviso. El asteroide de Chelyabinsk, en 2013, de 20 metros, no fue detectado antes del impacto. Un asteroide de 35 metros habría sido igualmente invisible para los sistemas de detección actuales hasta muy poco tiempo antes. Eso hace que las evacuaciones preventivas, que requieren tiempo para ser organizadas y ejecutadas, sean prácticamente imposibles para objetos pequeños que llegan sin aviso suficiente. La respuesta de la comunidad de defensa planetaria a ese dilema es la misma que para todo lo demás: más y mejores telescopios de detección temprana. Porque si la evacuación es la única respuesta para objetos pequeños, cuanto más tiempo de aviso haya para organizarla, más vidas se pueden salvar. Y si se detecta con suficiente anticipación, incluso un objeto de 35 metros puede ser desviado por métodos que hoy son factibles. Hay algo que los documentales sobre defensa planetaria raramente muestran con suficiente detalle. Las personas que hacen el trabajo. No los directivos que hablan en las ruedas de prensa. Los astrónomos que están despiertos a las 2 de la mañana en observatorios en mitad del desierto de Arizona, procesando imágenes del cielo en busca de objetos que se mueven.
los analistas orbitales del CNEOS que reciben los datos de esas imágenes y calculan si el punto que se mueve podría alguna vez cruzar la órbita de la Tierra. Los ingenieros del JPL que diseñan las misiones de deflexión que en su mayor parte esperan no necesitar usar nunca. Esas personas tienen perfiles que no encajan con el estereotipo del héroe de película de ciencia ficción. Son científicos meticulosos. Personas que eligieron dedicar su carrera a un problema que puede parecer abstracto hasta que no lo es. Que están acostumbrados a la rutina de las noches de observación, la acumulación de datos, el refinamiento progresivo de las órbitas, y que saben que la abrumadora mayoría de los objetos que estudian son completamente inofensivos. Que la lista de eliminación, donde las probabilidades de impacto son descartadas a medida que se acumulan observaciones, es el destino habitual de los objetos que inicialmente parecen preocupantes. Pero también saben que esa rutina termina el día en que el objeto que están analizando no es eliminado. El día en que las observaciones adicionales no reducen la probabilidad de impacto sino que la confirman. Ese día todavía no ha llegado. Pero en la comunidad de defensa planetaria hay una certeza compartida. No es una cuestión de si llegará. Es una cuestión de cuándo llegará. Y cuando llegue, el trabajo que estas personas han estado haciendo durante décadas será la diferencia entre el caos y la respuesta coordinada. Hay un protocolo para ese momento. Se llama el protocolo de detección de impacto. Cuando las probabilidades de impacto de un objeto significativo superan ciertos umbrales y no son reducidas por las observaciones adicionales, el protocolo dicta una serie de pasos. Verificación independiente de los datos por múltiples grupos. Notificación al director de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. Notificación a la IAWN y al SMPAG. Coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Y finalmente, cuando la certeza es suficiente, notificación a los gobiernos relevantes y al público. Ese último paso es el más delicado. ¿Cuándo se le dice al público que un asteroide puede impactar la Tierra? Los científicos de defensa planetaria son claros. Hay que decírselo pronto, con precisión sobre lo que se sabe y lo que no se sabe, y con transparencia sobre las incertidumbres. El secretismo, incluso con las mejores intenciones de evitar el pánico, es peor que la información transparente. Un público desinformado, que descubre después que el gobierno sabía algo y no lo dijo, reacciona mucho más negativamente que un público informado desde el principio sobre una amenaza incierta que los científicos están trabajando para evaluar. Esa filosofía de comunicación abierta es parte central del protocolo de defensa planetaria. Y es algo que los científicos del campo han tenido que defender repetidamente contra las tendencias burocráticas de gestión de riesgos en instituciones gubernamentales que tienen experiencia con otras crisis. Las crisis de defensa planetaria son diferentes. No hay precedente histórico para comunicar al público que existe una probabilidad, por pequeña que sea, de que un asteroide impacte la Tierra. Pero hay precedentes para la peor alternativa. Información que llegó demasiado tarde. La detección es la primera línea de defensa. Y la detección tiene una limitación fundamental que los telescopios terrestres no pueden superar. Los objetos que vienen desde la dirección del Sol son invisibles para los telescopios en la superficie de la Tierra. El cielo diurno, iluminado por el Sol, es opaco para los telescopios ópticos. Los asteroides que se aproximan a la Tierra desde el lado iluminado por el Sol, los que viajan más o menos en la misma dirección que la Tierra alrededor del Sol, son los más difíciles de detectar. El asteroide de Chelyabinsk vino de esa dirección. Y llegó sin previo aviso. Para cubrir ese punto ciego, la única solución es poner detectores en el espacio. El Neo Surveyor de la NASA, que está en desarrollo,
es una misión de detección de asteroides basada en el espacio, operando en el infrarrojo cerca del punto de Lagrange L1, entre la Tierra y el Sol. Desde esa posición, el NEO Surveyor puede observar el espacio en la dirección del Sol sin las limitaciones que impone el cielo diurno terrestre. Y con detectores infrarrojos que detectan el calor emitido por los asteroides además de la luz reflejada, puede ser sensible a objetos oscuros que los telescopios ópticos que dependen solo de la luz reflejada pueden pasar por alto. Los asteroides oscuros, los de tipo C con superficies de carbono que absorben mucha luz y reflejan poco, son los más difíciles de detectar desde la Tierra. Son también potencialmente los más peligrosos en un sentido estadístico, porque su baja reflectividad los hace más difíciles de encontrar en los catálogos. El NEO Surveyor está diseñado para encontrarlos. Hay también el proyecto LSST, Large Synoptic Survey Telescope, ahora rebautizado como Observatorio Vera C. Rubin, en Chile, que comenzó operaciones científicas completas en 2025. El Vera C. Rubin Telescope tiene un espejo primario de 8,4 metros y una cámara de 3.200 megapíxeles. Está diseñado para fotografiar todo el cielo observable desde Chile cada 3 noches. Eso produce un flujo de datos astronómico de tal magnitud que ningún sistema de análisis humano podría procesarlo en tiempo real. El procesamiento es completamente automatizado. Algoritmos de inteligencia artificial analizan las imágenes en busca de fuentes puntuales que cambian de posición entre diferentes imágenes, identificando los asteroides y calculando órbitas preliminares. El Vera C. Rubin se espera que descubra más asteroides cercanos a la Tierra en sus primeros años de operación que todos los programas anteriores combinados. No porque sea el único telescopio buscando, sino porque tiene la combinación de área de colección, campo de visión, cadencia de observación y capacidad de procesamiento de datos que es óptima para la búsqueda sistemática de asteroides. Con el NEO Surveyor en el espacio y el Vera C. Rubin en tierra, la fracción de asteroides potencialmente peligrosos de 140 metros o más que están identificados y con órbitas calculadas podría llegar al 90% o más en 1 o 2 décadas. Ese 90% no significa que el 10% restante sea ignorado. Significa que la probabilidad de que haya un objeto desconocido en trayectoria de impacto que no hemos descubierto cae drásticamente. Y para los objetos más pequeños, de 50 a 140 metros, que son demasiados para catalogar completamente, pero que pueden causar destrucción regional enorme, el avance en la capacidad de detección también produce un avance en el tiempo de aviso disponible. Pasar de 0 días de aviso, como el Chelyabinsk, a semanas o meses de aviso para objetos de ese tamaño es un avance enorme, no suficiente para desviarlos con las técnicas actuales, al menos para los más pequeños, pero suficiente para planificar evacuaciones. Y las evacuaciones, aunque imperfectas, salvan vidas. El objetivo a largo plazo de la defensa planetaria no es eliminar toda posibilidad de impacto. Es asegurarse de que ningún impacto llegue como una sorpresa. De que para cualquier objeto que finalmente impacte la Tierra, humanidad tuvo el máximo tiempo de aviso posible y tomó las mejores decisiones posibles con ese tiempo. Ese objetivo es alcanzable. Requiere inversión continua. Requiere coordinación internacional. Requiere que la ciencia siga avanzando. Pero es alcanzable. Y lo que DART demostró es que la parte más difícil, que no es la detección sino la acción, también es alcanzable. Podemos cambiar la trayectoria de un asteroide. Lo demostramos. Lo medimos. Y ahora sabemos cómo mejorar. Hay un argumento económico para la defensa planetaria que raramente se menciona en los documentales sobre el tema porque parece frío y calculador cuando se aplica a la supervivencia de la civilización. Pero es importante entenderlo. El presupuesto anual de la NASA para defensa planetaria es de aproximadamente $90 millones.
Eso incluye los programas de búsqueda de asteroides, el CNEOS, el desarrollo de misiones como DART y las contribuciones a la coordinación internacional. 90 millones de dólares. El presupuesto anual de la NASA es de aproximadamente 25.000 millones. El de defensa planetaria es el 0,4% de eso. El PIB mundial es de aproximadamente 100 billones de dólares. El presupuesto de defensa planetaria de la NASA es el 0,00009% de lo que la humanidad produce económicamente en un año. Ahora considera lo que ese gasto compra. Compra un sistema de vigilancia que busca los objetos que podrían borrar las ciudades o acabar con la civilización. Compra el desarrollo de la tecnología para desviarlos. Compra la coordinación internacional para responder. Y compra la tranquilidad de saber que si hay un asteroide grande con nuestro nombre, lo veremos venir con suficiente anticipación para hacer algo. El análisis de riesgo estándar multiplica la probabilidad de un evento por sus consecuencias para calcular el riesgo esperado. La probabilidad de un impacto catastrófico de 1 kilómetro o más en cualquier año dado es de aproximadamente 1 entre 1 millón. Las consecuencias de tal impacto, en términos económicos y humanos, son de cientos de billones de dólares y potencialmente miles de millones de víctimas. Multiplica 1 entre 1 millón por cientos de billones de dólares. Obtienes cientos de millones de dólares de riesgo esperado anual. La inversión actual en defensa planetaria, de 90 millones al año, no llega ni a ese número. En términos de análisis de riesgo económico puro, la humanidad está subinvirtiendo en defensa planetaria. No en el sentido de que los científicos no estén haciendo lo máximo que pueden con lo que tienen. En el sentido de que lo que tienen es menos de lo que el análisis de riesgo racional justificaría. Ampliar el presupuesto de defensa planetaria 10 veces, de 90 millones a 900 millones de dólares al año, permitiría completar el catálogo de asteroides peligrosos más rápidamente, desarrollar tecnologías de deflexión alternativas y mantener más misiones de seguimiento y caracterización de los objetos más preocupantes. 900 millones de dólares es el coste de aproximadamente 15 cazas de combate de última generación. Es menos del 0,1% del presupuesto militar de los Estados Unidos. Es la póliza de seguros más barata que ninguna nación ha rechazado comprar. Y el argumento de que ese dinero debería gastarse en problemas humanos más inmediatos, aunque es comprensible, ignora algo fundamental. Los problemas humanos inmediatos, la pobreza, la enfermedad, el cambio climático, son problemas que la humanidad puede afrontar progresivamente, generación tras generación. Un impacto asteroidal catastrófico no da segunda oportunidad. No hay tiempo para responder después del hecho. La ventana de prevención se abre décadas antes del impacto y se cierra cuando el objeto ya está demasiado cerca para que ninguna deflexión sea posible. No invertir en defensa planetaria ahora, con la esperanza de que no haya ningún problema hasta que tengamos más recursos, es exactamente el tipo de razonamiento que llevaría a ser cogidos por sorpresa. Los defensores planetarios lo saben. Llevan décadas intentando convencer a los gobiernos del mundo de que lo vean. Algunos escuchan. La mayoría escucha un poco. Nadie escucha lo suficiente todavía. Pero el progreso es real. El catálogo de asteroides conocidos crece cada año. Las misiones de demostración tecnológica se realizan. La coordinación internacional mejora. Y la conciencia pública, después de eventos como Chelyabinsk y DART, es significativamente mayor que hace 20 años. Vamos a hacer el ejercicio más perturbador de todo lo que hemos discutido. Vamos a imaginar que el sistema funciona, que el Neo Surveyor está operativo y el Vera C. Rubin está escaneando el cielo. Y que detectamos un asteroide de 600 metros de diámetro. Las órbitas preliminares
muestran una posibilidad de impacto en la Tierra en 27 años. La probabilidad inicial, con las primeras observaciones, es del 1%. Sigamos el proceso, paso a paso. Los astrónomos del programa de búsqueda que identificaron el objeto comunican sus observaciones al CNEOS. El sistema Sentry calcula la probabilidad de impacto y la coloca en la lista de seguimiento. El objeto recibe un nivel 3 en la escala de Torino. Un encuentro cercano con una probabilidad de impacto que merece atención de los astrónomos. Los telescopios de todo el mundo son alertados para obtener más observaciones. El objeto es observado durante las siguientes semanas desde docenas de observatorios. Las órbitas se refinan. La probabilidad de impacto, en lugar de caer a cero como ocurre en la mayoría de los casos, se mantiene y se refina. En 3 meses, la probabilidad está en el 2,3%. El objeto asciende al nivel 4 de la escala de Torino. La NASA notifica al administrador de la agencia. El administrador de la NASA notifica al Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La IAWN notifica a todas las agencias espaciales miembro. El SMPAG es convocado para una reunión de emergencia. Las Naciones Unidas son informadas a través de la UNOOSA. ¿Y el público? En ese punto, con un objeto de nivel 4 y múltiples agencias gubernamentales ya informadas, el secretismo es prácticamente imposible. Los astrónomos de todo el mundo que están observando el objeto ya saben lo que está pasando. La comunidad astronómica tiene canales de comunicación que son difíciles de controlar. Y hay precedentes, como el caso de Apophis en 2004, que demuestran que estas noticias salen a la luz rápidamente. La NASA tiene protocolos para la comunicación pública en esos casos. La filosofía es comunicar pronto, comunicar con precisión y comunicar lo que no se sabe con la misma honestidad que lo que sí se sabe. El mensaje público sería algo como: hemos detectado un asteroide de 600 metros que tiene actualmente una probabilidad del 2% de impactar la Tierra en 27 años. Eso significa que hay un 98% de probabilidad de que con más observaciones podamos confirmar que pasará a distancia segura. Estamos monitorizando continuamente y actualizaremos la información. Ese mensaje provoca reacción social intensa, debates políticos, especulación mediática, ansiedad pública variable según la región, pero también permite que la respuesta sea planificada con tiempo. Porque 27 años de tiempo de aviso para un objeto de 600 metros es, en términos de defensa planetaria, una situación favorable. El SMPAG evaluaría las opciones. Con 27 años de aviso, incluso un modesto cambio de velocidad del objeto, producido por 1 o 2 impactores cinéticos lanzados en la próxima década, podría ser suficiente para desviar el asteroide de la trayectoria de impacto. Un cambio de velocidad de unos pocos centímetros por segundo, aplicado hace suficiente tiempo, acumula a lo largo de décadas de viaje del asteroide una desviación de posición que puede ser de miles o decenas de miles de kilómetros cuando el asteroide alcanza la órbita terrestre. Eso es suficiente para pasar de impacto a paso seguro. La misión de deflexión hipotética sería diseñada, financiada internacionalmente, como corresponde a una amenaza que no respeta fronteras, lanzada en los primeros años del período de alerta, y monitoreada continuamente para verificar que el asteroide está respondiendo como se esperaba. Durante los 20 años entre el lanzamiento de la misión y el momento en que el objeto llegaría a la órbita terrestre, las observaciones continuarían refinando la trayectoria. Si la misión funciona y el objeto es desviado, la probabilidad de impacto caerá gradualmente a cero y el nivel de Torino bajará a cero. Si la misión no funciona suficientemente bien, o si las observaciones adicionales refinan la trayectoria y muestran que la probabilidad de impacto aumenta, se lanza una segunda misión. Con 27 años de aviso, hay tiempo para varios intentos.
Ese es el escenario que los defensores planetarios quieren. Suficiente tiempo para que la ciencia y la ingeniería puedan resolver el problema. El escenario que temen es el inverso. Un objeto del mismo tamaño, detectado con 2 años de aviso. En ese escenario, las opciones son radicalmente más limitadas. Un impactor cinético, lanzado hoy hacia un asteroide que llega en 2 años, produce un cambio de velocidad que puede no ser suficiente para evitar el impacto. La deflexión nuclear, con todos sus problemas políticos, podría ser la única opción técnicamente viable. Y la probabilidad de éxito es mucho menor que con 27 años de plazo. Esa es la diferencia entre detectar el asteroide hoy y detectarlo en el futuro cuando el tiempo de aviso se reduce. Esa es la razón por la que cada año que pasa sin completar el catálogo de asteroides peligrosos es un año que potencialmente reduce el tiempo de aviso para un objeto desconocido. Y esa es la razón por la que los defensores planetarios son tan insistentes en la urgencia de los programas de búsqueda. El tiempo de aviso no se puede comprar cuando el asteroide ya está a camino. Solo se puede comprar ahora, con telescopios, con datos, con órbitas calculadas, con la inversión en encontrar los objetos antes de que estén demasiado cerca. La defensa planetaria es uno de los proyectos más singulares de la historia humana. No porque sea el más caro. No lo es. No porque sea el más urgente en la escala diaria. No lo es, sino porque es el único proyecto en la historia de la humanidad en que toda la especie trabaja unida para protegerse de una amenaza que no discrimina entre naciones, ideologías, culturas o clases sociales. Un asteroide de 1,5 km no hace distinción entre democracias y autocracias. No le importa si el país que golpea es rico o pobre. No le importa si la ciudad que destruye es una capital de potencia nuclear o una pequeña ciudad de un país en desarrollo. Un asteroide golpea donde su órbita lo lleva. Y la defensa contra él requiere que todas las naciones trabajen juntas. La IAWN incluye agencias de más de 15 países. La cooperación en la observación de asteroides es una de las formas más fluidas y menos políticas de cooperación científica internacional que existen. Los astrónomos de países que tienen tensiones políticas severas comparten datos de seguimiento de asteroides sin problema, porque el interés común es obvio. Un asteroide que amenaza a cualquier país, amenaza a todos. Y esa realidad, esa amenaza compartida, que no puede ser delegada a un solo actor, ni politizada de manera sostenible, hace que la comunidad de defensa planetaria sea inusualmente funcional comparada con otras áreas de política internacional. Hay algo en eso que es al mismo tiempo esperanzador y melancólico. Que sea más fácil cooperar internacionalmente frente a una amenaza cósmica que frente a otras amenazas que también afectan a toda la humanidad. Que la imagen de un asteroide que no reconoce fronteras sea más persuasiva para la cooperación que la imagen del cambio climático, que tampoco reconoce fronteras, o de las pandemias, que tampoco las reconocen. Quizás porque el asteroide es concreto, visible, calculable, tiene un número, una masa, una trayectoria. Se puede señalar. Otras amenazas son más difusas en su distribución de daños, más graduales en su desarrollo, más ambiguas en sus causas. El asteroide es elemental en su claridad. Viene, golpea, destruye, o lo desvías, o no. Esa claridad es lo que hace que la defensa planetaria sea políticamente más manejable. Y esa claridad es también lo que la hace tan extraordinariamente educativa como metáfora de cómo la humanidad puede enfrentar amenazas existenciales si decide hacerlo. Puede que la defensa planetaria sea el ensayo más valioso que la humanidad puede tener para aprender a cooperar ante amenazas que superan las capacidades de cualquier nación individual. Un ensayo que no tiene público y cuya actuación, cuando llegue el momento de verdad, tiene que salir perfecta.
¿Cuál es el estado de la defensa planetaria en este momento? La respuesta es que estamos mejor que en ningún momento anterior, pero no tan bien como deberíamos. En el lado positivo, el catálogo de asteroides conocidos cercanos a la Tierra supera los 35.000 objetos. Hace 25 años había menos de 1.000 conocidos. Todos los asteroides conocidos de más de 1 kilómetro de diámetro, que son los que podrían causar una catástrofe global, han sido identificados. Aproximadamente 850 de ellos. Ninguno presenta riesgo de impacto en el horizonte de los próximos 100 años. Eso es la mejor noticia. No hay ningún asteroide grande conocido en trayectoria de impacto con la Tierra en el futuro previsible. DART demostró que la deflexión cinética funciona y funciona mejor de lo esperado. La coordinación internacional mejora con cada año. Y los nuevos instrumentos que entrarán en operación en los próximos años, el NEO Surveyor, el Vera C. Rubin, aumentarán dramáticamente la tasa de descubrimiento de objetos medianos. En el lado negativo, el catálogo de asteroides potencialmente peligrosos de 140 metros o más sigue incompleto. Se estima que se ha identificado el 40% de los que existen. El 60% restante, más de 1.000 objetos de ese tamaño, está ahí fuera con órbitas desconocidas. Las misiones de deflexión nuclear no han sido desarrolladas ni demostradas. Si alguna vez se necesitan, tendrían que ser diseñadas y construidas bajo presión de tiempo, lo que es exactamente la peor manera de hacerlo. Y la conciencia pública y política sobre la defensa planetaria sigue siendo insuficiente para generar los niveles de inversión que el análisis de riesgo justificaría. La historia del campo es la de un grupo relativamente pequeño de científicos y entusiastas que han logrado avances notables con recursos modestos. DART costó aproximadamente $330 millones. El programa completo de búsqueda de asteroides de la NASA cuesta alrededor de $90 millones al año. Esas son sumas pequeñas en el contexto del presupuesto científico global. Y los resultados que han producido son extraordinarios. Imagina lo que se podría hacer con 10 veces ese presupuesto. El catálogo podría completarse en una décima parte del tiempo. Las tecnologías alternativas de deflexión podrían ser desarrolladas y demostradas. Los protocolos de respuesta internacional podrían ser más robustos y mejor probados. Y la humanidad estaría significativamente más cerca de la situación en que ningún asteroide peligroso desconocido pueda llegar sin que hayamos tenido años o décadas para prepararnos. Ese es el objetivo. No es inalcanzable. Es una cuestión de voluntad y de prioridades. Y mientras esa voluntad se construye, los defensores planetarios siguen trabajando. Noche a noche. Observación a observación. Calculando órbitas que esperan que nunca crucen la de la Tierra. Y preparándose para el día en que alguna sí lo haga. Hay una ironía en el corazón de la defensa planetaria que los propios defensores reconocen. Si hacen su trabajo perfectamente, nadie lo sabrá. Si el catálogo se completa, si todos los asteroides peligrosos son identificados, si las tecnologías de deflexión se demuestran, si los protocolos internacionales están listos y si ningún asteroide impacta la Tierra en los próximos siglos, el trabajo habrá tenido éxito de la manera más completa posible. Y el éxito se parecerá a nada haber pasado. No habrá impacto dramático que evitar. No habrá noticia de última hora sobre el asteroide desviado. Solo el silencio tranquilo de un planeta que siguió existiendo. Ese es el objetivo. Que dentro de 1000 años, cuando los historiadores estudien el siglo XXI, haya una nota a pie de página que diga: en este período, la humanidad tomó conciencia del peligro de los impactos de asteroides y estableció los sistemas necesarios para detectarlos y desviarlos. Y que esa nota, a pie de página, nunca tenga que convertirse en el título de un capítulo
sobre una catástrofe que podría haberse evitado. Los defensores planetarios saben que pueden parecer alarmistas, que hablar de asteroides que matan dinosaurios y de objetos que destruyen ciudades puede parecer exagerado o catastrofista. Pero la geología de la Tierra, la física orbital, la estadística de impactos no dejan mucho margen para el optimismo sin fundamento. Los asteroides impactarán la Tierra en el futuro. La pregunta no es si, sino cuándo. Y la diferencia entre esa colisión siendo una catástrofe o un evento gestionado depende enteramente de si la humanidad hizo el trabajo necesario antes de que llegara el momento. La lección más importante que la defensa planetaria ofrece es una lección sobre la anticipación, sobre la capacidad humana de identificar amenazas futuras, por distantes o improbables que parezcan en el presente, y tomar medidas para mitigarlas antes de que se materialicen. Esa capacidad de anticipación es, en muchos sentidos, la característica más valiosa que la especie humana tiene, la razón por la que construimos diques antes de que lleguen las inundaciones, la razón por la que desarrollamos vacunas antes de que las pandemias lleguen a su pico, la razón por la que diseñamos sistemas de seguridad para los aviones antes de que ocurran los accidentes. La anticipación es lo que separa a las civilizaciones que sobreviven de las que no. Y la defensa planetaria es la forma más extrema y más definitiva de esa anticipación. Porque si fallamos aquí, no hay segunda oportunidad. No hay manera de reconstruir lo que se perdió. No hay manera de aprender de un error que destruyó la civilización. Por eso los defensores planetarios hacen su trabajo con la seriedad y la persistencia que tienen. No porque esperen que el asteroide llegue mañana, sino porque saben que llegará en algún momento. Y porque creen, con razón, que cuando llegue, la humanidad debería estar lista. Eso es lo que son. Los guardas de la civilización. Los que están despiertos en la noche contando las piedras del cielo. Los que calculan trayectorias que esperan no necesitar usar nunca. Los defensores del planeta. Hay un detalle del impacto de DART que merece ser descrito con la precisión completa que merece. Porque los últimos 5 minutos antes del impacto fueron los más extraordinarios de la historia de la defensa planetaria. Y también los más humanos. En el centro de control de la misión en Johns Hopkins, APL, el equipo llevaba años preparando ese momento. Años de diseño, años de pruebas, años de navegación autónoma entrenada para encontrar y seguir a un objetivo que a 11 millones de kilómetros de distancia era un punto de luz que el ojo humano no podía distinguir del fondo estelar. En las últimas horas, antes del impacto, el sistema de navegación autónoma SmartNav tomó el control completo de la nave. No había manera de guiarla desde la Tierra en tiempo real. El retardo de la señal era de más de 1 minuto en cada dirección. Para cuando cualquier corrección llegara, ya sería demasiado tarde. DART tenía que encontrar y golpear a Dimorphos por sí sola. El SmartNav fue entrenado con miles de imágenes del sistema Didymos capturadas por DART durante los meses anteriores. Sabía cómo distinguir a Dimorphos de Didymos. Sabía cómo apuntar hacia el centro de Dimorphos, y lo hizo. A medida que la nave se acercaba, la imagen de Draco se transmitía casi en tiempo real al centro de control. Primero, solo Didymos, un punto irregular de luz contra el negro del espacio. Luego, a medida que la resolución aumentaba, Dimorphos comenzó a distinguirse como un objeto separado. A 22.000 kilómetros del objetivo, Dimorphos era un píxel. A 10.000 kilómetros era una mancha pequeña e irregular. A 2.500 kilómetros, sus rasgos superficiales comenzaban a ser discernibles. Y en los últimos 30 segundos, la superficie de Dimorphos llenó completamente la imagen. Los científicos y los ingenieros en el centro de control
veían en tiempo casi real la superficie de un asteroide acercándose. Veían los cráteres, los bloques de roca, las variaciones de albedo, y sabían que en segundos esa imagen desaparecería. La señal cesó a las 23:14:24 hora del este. El centro de control estalló. No fue el tipo de celebración ruidosa de las películas de ciencia ficción, con aplausos ensordecedores y saltos de alegría desde el primer segundo. Fue algo más complejo. Hubo gritos, hubo abrazos, hubo lágrimas, pero también hubo un momento de silencio, casi de incredulidad. Lo habían hecho. Habían lanzado una nave desde la Tierra hacia un objeto que estaba a 11 millones de kilómetros, la habían navegado hasta él durante 10 meses y habían golpeado un asteroide de 160 metros de diámetro con una precisión de metros. Para que eso tenga contexto, golpear dimorfos desde la Tierra es el equivalente a lanzar una moneda desde una ciudad y acertar en una ventana específica de un edificio en otra ciudad a 500 kilómetros de distancia. La primera vez que lo intentaron, acertaron. Y luego llegaron los datos de los telescopios que medían el cambio orbital. 33 minutos. No 73 segundos, el mínimo que esperaban. 33 minutos. El equipo tardó varios días en procesar ese número, en verificarlo, en asegurarse de que era correcto. Cuando lo confirmaron, la celebración fue diferente. Más reflexiva, quizás. Porque habían demostrado algo que va más allá de la ingeniería. Habían demostrado que la humanidad puede defender su planeta. Que la diferencia entre los dinosaurios y nosotros no es solo que somos más inteligentes, es que somos más capaces, que podemos ver la amenaza venir, que podemos calcular qué hacer, y que podemos ir al espacio y hacerlo. Hay un aspecto de los asteroides que raramente aparece en las discusiones sobre defensa planetaria, pero que es inseparable de ellos. Los asteroides no son solo una amenaza, son también un recurso. Y entender ese dualismo es importante para entender por qué el interés humano en los asteroides va mucho más allá de la defensa. Los asteroides son los restos del sistema solar primitivo. Los ladrillos que no se incorporaron en los planetas durante la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Eso los convierte en archivos de la historia química del sistema solar. Las muestras del asteroide Ryugu, que la misión Hayabusa 2 trajo a la Tierra en 2020, contenían aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, incluyendo tipos que se encuentran en los meteoritos, pero que son raros en la bioquímica terrestre. Eso no significa que Ryugu tenga vida, pero sí significa que el material orgánico complejo, la misma química que en la Tierra dio lugar a la vida, se forma de manera natural en los asteroides, y que los asteroides pueden haber transportado ese material a la Tierra primitiva, contribuyendo a la aparición de la vida. La misión OSIRIS-REx de la NASA, que llegó al asteroide Bennu en 2018, tomó muestras de su superficie y las trajo de vuelta a la Tierra en 2023. El análisis de esas muestras está aportando datos sobre la composición química del sistema solar primitivo con una precisión que ninguna observación remota puede igualar. Pero más allá de la ciencia pura, los asteroides contienen recursos que en el futuro podrían ser de valor económico enorme. Los asteroides metálicos, los de tipo M, están compuestos principalmente de hierro, níquel y cobalto. Algunos tienen concentraciones de metales del grupo del platino. El platino, el iridio, el osmio, el rutenio, que son extraordinariamente valiosos en la Tierra por sus propiedades catalíticas y electrónicas. El asteroide 16 Psyche, que orbita en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, es un asteroide metálico de aproximadamente 220 kilómetros de diámetro, cuyo valor estimado en metales, si pudiera,
extraerse y transportarse a la Tierra sería de 10 cuatrillones de dólares. 10 cuatrillones. Más que el PIB mundial durante miles de años. No es que eso vaya a ocurrir pronto, ni que los mercados de metales terrestres sobrevivirían intactos a esa inyección de oferta. Pero ilustra que los asteroides no son solo objetos que hay que desviar. Son objetos que la humanidad puede tener razones económicas para visitar, estudiar y eventualmente explotar. Y esa dualidad, amenaza y recurso en el mismo objeto, es lo que hace que el estudio de los asteroides sea uno de los campos más multidimensionales de la ciencia planetaria. Algunos defensores planetarios argumentan que la mejor manera de protegerse de los asteroides peligrosos no es solo desviarlos en el último momento. Es conocerlos también, tener tanta presencia humana en el espacio cercano a los asteroides, que la detección y la respuesta sean parte de una infraestructura espacial permanente. Una humanidad con presencia, minera en el cinturón de asteroides o en los asteroides cercanos a la Tierra, sería una humanidad con los ojos abiertos hacia afuera de manera permanente. No como vigías de amenazas, sino como exploradores que al mismo tiempo conocen mejor el vecindario. Ese futuro está lejos en términos de capacidad tecnológica, pero la dirección hacia él empieza aquí, con los programas de vigilancia y las misiones de demostración como DART, con el conocimiento que se acumula sobre la composición y la estructura de los asteroides, con la experiencia de operar naves en las cercanías de objetos pequeños con gravedad débil. Todo ese conocimiento tiene valor no solo para la defensa, sino para la eventual expansión de la humanidad en el sistema solar. Hay un aspecto de la vida de los defensores planetarios que los documentales raramente capturan con suficiente honestidad: las falsas alarmas. Porque la gran mayoría del trabajo de defensa planetaria no es la preparación para la catástrofe. Anda Kunma. Es la gestión de incertidumbres que casi nunca resultan en lo que parecían. El proceso estándar es siempre el mismo. Objeto detectado. Órbita calculada con incertidumbre. Probabilidad de impacto no nula. Lista de seguimiento. Más observaciones. Refinamiento de la órbita. Y en el 99,9% de los casos, la probabilidad de impacto cae a cero. El objeto es eliminado de la lista de preocupación. Los astrónomos del CNEOS han vivido ese proceso cientos de veces. Han visto objetos con probabilidades iniciales de impacto del 1%, del 2%, incluso mayores, que con más datos resultaron completamente inofensivos. Esa experiencia produce algo que podría llamarse la resiliencia del astrónomo de defensa planetaria. Una cierta capacidad de mantener la calma cuando las probabilidades iniciales parecen alarmantes. Un entrenamiento en no sobrereaccionar antes de tener suficientes datos. Pero también un conocimiento profundo de que estadísticamente, en algún momento, uno de esos objetos no va a ser eliminado de la lista. Y distinguir ese objeto de los anteriores no es siempre obvio hasta que hay suficientes datos. El caso de Apophis en 2004 fue el test más duro que la comunidad de defensa planetaria había enfrentado hasta ese momento. Una probabilidad de impacto en 2029 del 2,7% para un objeto de 370 metros. Los astrónomos sabían que probablemente se resolvería con más observaciones. Lo habían visto antes. Pero 2,7% para un objeto de ese tamaño es un número que nadie puede ignorar completamente. Y durante el período en que las órbitas se estaban refinando, antes de que la probabilidad cayera, hubo largas noches de trabajo, verificaciones repetidas de los datos, conversaciones sobre qué decir públicamente y cuándo. En esas semanas, los defensores planetarios vivieron en primera persona lo que sería el proceso si alguna vez el objeto no es eliminado. La ansiedad de la incertidumbre.
La presión de tener información que el público todavía no tiene. La responsabilidad de comunicar de manera que informe sin crear pánico injustificado. Y el alivio cuando las probabilidades cayeron a cero, que es un tipo de alivio que poca gente puede entender sin haber vivido esa situación. Ese entrenamiento en la gestión de la incertidumbre, en vivir con probabilidades no nulas que la mayoría de las veces se resuelven bien y que algún día no se resolverán, es quizás la capacidad más valiosa que los defensores planetarios tienen. Y es también la más difícil de describir a alguien que no ha estado en esa sala de control. La mezcla de rigor científico y preparación emocional para escenarios que esperan no ver nunca realizados. Los guardas que esperan que su trabajo sea siempre innecesario. Y que saben que un día no lo será. Hay un lugar en el desierto de Arizona que debería ser visitado por todos los que quieran entender visceralmente lo que significa un impacto asteroidal. El cráter Barringer, también conocido como Meteor Crater, es el cráter de impacto más joven y mejor preservado de la Tierra. Tiene 1.200 metros de diámetro y 170 metros de profundidad. Desde el borde del cráter, el fondo parece lejano. Las paredes se elevan desde el fondo como si alguien hubiera sacado un cilindro perfecto del suelo del desierto. Fue producido hace aproximadamente 50.000 años por un meteorito de hierro de unos 50 metros de diámetro. Un objeto de 50 metros. La explosión liberó la energía de aproximadamente 10 megatones. El suelo, en un radio de varios kilómetros, fue fundido y eyectado. El impacto habría matado todo ser vivo en un radio de decenas de kilómetros. Y el objeto tenía solo 50 metros. Menos de una tercera parte del umbral de los 140 metros que la NASA usa como criterio de riesgo significativo. Los meteorólogos y los astrónomos que visitan el cráter Barringer a menudo describen el mismo efecto. Intelectualmente ya sabían lo que un impacto así puede hacer. Pero estar físicamente en el borde de esa cicatriz de 50.000 años, mirando hacia abajo en esa cavidad perfecta, produce una comprensión visceral que ningún número en una pantalla puede replicar. El cosmos no es solo el fondo bello de las fotografías del James Webb. Es también la fuente de objetos que vienen a velocidades incomprensibles y que cuando encuentran un planeta dejan cicatrices que duran decenas de miles de años. El cráter Barringer existe porque hace 50.000 años no había ningún sistema de vigilancia. No porque el objeto no hubiera podido ser desviado si se hubiera detectado con suficiente anticipación. Un asteroide de 50 metros con un año de aviso podría ser desviado con un impactor cinético del tamaño de DART o similar. Pero nadie lo estaba buscando. El cráter Barringer es la prueba física de lo que ocurre cuando no buscamos. Y es el argumento más silencioso y más elocuente que existe para invertir en los telescopios que buscan los siguientes. Hay una última imagen que conecta todo lo que hemos discutido sobre la defensa planetaria. Tiene lugar en la taiga siberiana. Un fotógrafo ruso está tomando fotografías de una lluvia de meteoros en la noche de un invierno de 1908. No sabe que en unas horas la región más cercana va a experimentar el mayor estallido aéreo registrado en la historia moderna. No sabe que el objeto que va a producir ese estallido ya está en camino. Ya está cruzando la órbita de Marte. Ya está acercándose a la Tierra a 15 kilómetros por segundo. No hay ningún telescopio apuntado hacia él. No hay ningún sistema que pueda detectarlo. No hay ningún protocolo de respuesta para cuando llegue. En ese momento de 1908, la humanidad era completamente ciega a los objetos que el sistema solar enviaba hacia ella. Ahora mira otro momento. Es el 26 de septiembre de 2022 en el Centro de Control de la Misión de Johns Hopkins, en Laurel, Maryland.
una nave espacial que la humanidad construyó, programó y lanzó desde la superficie de la Tierra, está a segundos de impactar un asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia. La nave encontró su objetivo con precisión de metros. Lo golpeó a 6,1 kilómetros por segundo y cambió su órbita en 33 minutos. La distancia entre esos dos momentos no es solo tecnológica, es civilizacional. En 1908 éramos ciegos y pasivos ante el cosmos. En 2022 abrimos los ojos y extendimos la mano. Todavía no completamente. Todavía hay objetos que no hemos visto. Todavía hay capacidades que no hemos desarrollado. Todavía hay amenazas que podrían llegar sin que estuviéramos preparados. Pero la dirección es inequívoca. Estamos aprendiendo a ver. Estamos aprendiendo a actuar. Estamos construyendo, lentamente y con recursos insuficientes, pero con una determinación extraordinaria, la capacidad de proteger este planeta. No de todas las amenazas, pero de las que vienen del espacio en forma de roca. Y eso, que la humanidad después de 300.000 años de existencia haya desarrollado finalmente la capacidad de hacer algo cuando el cosmos envía un objeto hacia ella, es uno de los logros más extraordinarios de la historia de la especie. No el más conocido, no el más celebrado, pero quizás el más importante. Porque si funciona como debería funcionar, lo que compra es simple: el futuro. Todo él. Más allá de los 33 minutos de cambio orbital que DART produjo en Dimorphos, la misión generó una lista de lecciones que los planificadores de defensa planetaria están incorporando en los modelos para futuras misiones de deflexión. La primera lección es sobre la estructura interna de los asteroides. Dimorphos resultó ser lo que los astrónomos llaman un montón de escombros. No una roca sólida. Un objeto poroso formado por fragmentos de distintos tamaños, desde polvo fino hasta bloques de varios metros, mantenidos juntos por la gravedad mutua más que por la resistencia mecánica interna. Ese tipo de estructura responde a los impactos de manera muy diferente a cómo respondería una roca sólida. En una roca sólida, el impacto produce una deformación localizada y el ejecta expulsado es de menor volumen. En un montón de escombros, el impacto puede movilizar una fracción mucho mayor de la masa superficial, produciendo más ejecta y, por tanto, más impulso adicional. Eso explica en parte por qué el cambio orbital de Dimorphos fue tan mayor que el valor mínimo predicho. La segunda lección es que el ejecta amplifica el efecto del impacto de manera que puede ser significativamente mayor de lo esperado. Los modelos pre-DART estimaban que el factor de amplificación del ejecta, el ratio entre el momentum total transferido al asteroide y el momentum de la nave, podría ser de entre 1 y 4. Los datos de DART sugieren que el factor de amplificación fue de entre 2 y 5 para Dimorphos. Para futuras misiones de deflexión, eso significa que los cálculos de cuánto cambio de velocidad puede producir un impactador dado deben incorporar ese rango de amplificación y sus incertidumbres. La tercera lección es sobre la predicción del comportamiento orbital posterior al impacto. Cuando un asteroide que orbita otro asteroide es golpeado y su órbita cambiada, el nuevo período orbital es más predecible de lo que parecía. Las observaciones de las semanas y meses posteriores al impacto de DART permitieron calcular el nuevo período orbital de Dimorphos con precisión extraordinaria. Eso dice que para asteroides binarios, los sistemas de dos cuerpos en órbita mutua, la deflexión cinética y sus resultados son más medibles y más predecibles que para asteroides solitarios. La cuarta lección es sobre la capacidad de navegación autónoma en proximidad a asteroides. El sistema SmartNav de DART, diseñado para encontrar y apuntar a Dimorphos de manera completamente autónoma en los últimos momentos antes del impacto, funcionó con una precisión que superó las expectativas. Eso es relevante no solo para futuras misiones de deflexión.
Es relevante para cualquier misión que requiera operar cerca de un asteroide, incluyendo misiones de exploración, de toma de muestras o de instalación de dispositivos de deflexión de larga duración. La autonomía de navegación en objetos pequeños con gravedad débil y superficies irregulares es uno de los mayores desafíos técnicos de la exploración de cuerpos pequeños. DART demostró que ese desafío es superable. Y la quinta lección, quizás la más importante, desde un punto de vista de política y de historia de la ciencia, es que demostraciones reales importan más que las teóricas. Antes de DART, el impacto cinético era una estrategia de deflexión bien sustentada teóricamente y apoyada por simulaciones computacionales. Después de DART, es una técnica demostrada experimentalmente. Esa diferencia tiene consecuencias para la financiación, para la credibilidad política del programa y para la confianza de los planificadores de misiones en que tienen herramientas reales para usar si alguna vez las necesitan. Una misión que demostró que la humanidad puede cambiar la órbita de un cuerpo natural del sistema solar. En la historia de la especie, eso no había ocurrido nunca antes. Y después de DART, es algo que puede ocurrir de nuevo, cuando haga falta. ¿Cómo reaccionaría el mundo si mañana la NASA anunciara que un asteroide de 500 metros tiene una probabilidad del 3% de impactar la Tierra en 25 años? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No hay precedente histórico para ese tipo de anuncio. Los simulacros y los estudios de respuesta pública dan pistas. Los estudios de psicología del riesgo muestran que la percepción pública de amenazas con baja probabilidad, pero consecuencias catastróficas, es sistemáticamente sesgada. Las personas tienden a minimizar amenazas que parecen abstractas o distantes en el tiempo. Un 3% de probabilidad para algo que ocurriría en 25 años puede parecer pequeño y lejano. Pero en 1900, términos de política de seguridad, un 3% de probabilidad de un evento con consecuencias de este tipo es una alarma de primer orden. Los defensores planetarios que han pensado sobre ese escenario identifican varios factores críticos en la respuesta social. El primero es el problema de la negación. Una fracción significativa de la población rechazará la información o la relativizará. Siempre hay otros problemas más inmediatos. Siempre hay escepticismo sobre las predicciones científicas a largo plazo. El segundo es el problema de la explotación. En un mundo con ese anuncio, habrá actores políticos que lo usarán para sus propias agendas. Nacionalismos que argumentarán que la misión de deflexión debería ser solo de su país. Conspiracionistas que argumentarán que la amenaza es fabricada. Grupos religiosos que interpretarán el evento de maneras que no facilitan la respuesta racional. El tercero es el problema de la esperanza. La mayoría de la gente, en la mayoría de los estudios, muestra una resiliencia notable ante amenazas cuando hay un plan de acción claro. Lo que más angustia a las personas no es la amenaza en sí. Es la sensación de no tener nada que hacer. Un anuncio que diga, hay un 3% de probabilidad de impacto en 25 años. Y aquí está el plan de misión de deflexión que estamos ejecutando para reducir esa probabilidad, produce una respuesta psicológica radicalmente diferente a un anuncio que solo dé la probabilidad sin el plan. Los defensores planetarios saben eso. Y es otra razón por la que no quieren que llegue ese día sin tener el plan listo. El tiempo que falta entre hoy y ese hipotético anuncio es el tiempo en que el plan se puede preparar. Los telescopios que se lanzan, las tecnologías de deflexión que se desarrollan, los protocolos internacionales que se acuerdan, los sistemas de comunicación de riesgo que se perfeccionan. Todo eso es preparación para un escenario que puede no llegar nunca en la escala de tiempo de ninguna persona viva hoy, o que puede llegar mañana. Los defensores planetarios no pueden saber cuál es el caso. Solo pueden hacer su trabajo.
que es exactamente lo que hacen. Cada noche, contando las piedras del cielo, y rezando para no necesitar usar lo que saben. Lo que el cosmos nos debe y lo que nosotros le debemos. Hay algo que me parece importante decir sobre la relación de la humanidad con los asteroides que va más allá de la amenaza y más allá del análisis de riesgo. Los asteroides no son solo una amenaza que hay que neutralizar, son también la razón por la que existimos. Los bombardeos de asteroides y cometas sobre la Tierra primitiva son la fuente principal del agua de nuestros océanos. Son la fuente de gran parte de los compuestos orgánicos que dieron lugar a la bioquímica. Algunos científicos argumentan que sin el bombardeo de asteroides ricos en agua e imprescindibles orgánicos en los primeros millones de años de la Tierra, la vida tal como la conocemos nunca habría surgido. Los asteroides nos dieron los ingredientes de la vida. Y periódicamente, en los grandes impactos de la historia geológica, también reiniciaron el reloj evolutivo. La extinción del Cretácico Paleógeno, que mató a los dinosaurios, abrió el espacio ecológico para la evolución de los mamíferos. Sin ese impacto, los mamíferos habrían seguido siendo pequeños, nocturnos y marginales en un mundo dominado por los reptiles. No habría habido primates. No habría habido homínidos. No habría habido humanos. El asteroide que mató a los dinosaurios es también, indirectamente, la razón por la que estamos aquí. Esa doble naturaleza de los asteroides, como dadores de vida y destructores de vida, como origen del pasado y potencial destructor del futuro, hace que nuestra relación con ellos sea extraordinariamente compleja. No son simplemente enemigos que hay que derrotar. Son parte del sistema que nos creó. Y cuidar el sistema solar suficientemente bien para que el próximo gran impacto sea desviado en lugar de absorbido es, en ese sentido, un acto de respeto hacia el proceso que nos produjo. No gratitud hacia las piedras, sino comprensión de que vivimos en un sistema dinámico, con objetos que se mueven, que colisionan, que redistribuyen material, y que nuestra posición en ese sistema como la primera especie, con capacidad de alterar las órbitas de esos objetos, es una novedad de 4.500 millones de años de historia del sistema solar. Somos la primera cosa viva en este sistema que puede mirar hacia arriba, ver venir la roca y hacer algo al respecto. Esa capacidad, si la desarrollamos completamente, si la mantenemos, si la extendemos, puede significar que el sistema solar tiene ahora una especie que protege la vida dentro de él. No solo en la Tierra, potencialmente, en el futuro, en cualquier planeta donde la vida exista o pudiera existir. Los defensores planetarios son los primeros representantes de esa especie en acción. Los que pusieron la primera piedra del edificio, que si la civilización tiene suerte y sabiduría, se extenderá durante el tiempo que dure el sistema solar. El edificio de la protección activa de la vida, que comienza aquí, con telescopios, con cálculos de órbitas y con la voluntad de ir al espacio y cambiar el curso de lo que viene hacia nosotros.